Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva temporada de las conferencias, de las charlas en el bar de divulgadores del misterio. La verdad es que, bueno, esta quinta temporada no íbamos a pensar, cuando lo estamos planteando, que iba a estar tan lleno a rebosar en la primera charla, en la primera conferencia, pero la verdad es que, bueno, pues el ponente así lo requiere. Mariano Fernández Urresti, muchos, bueno, todos los que estáis aquí yo creo que le conocéis, tampoco voy a hablar mucho más de él porque sus libros, sus presentaciones tanto en radio, en televisión, etcétera, ya hablan por sí solo. Es escritor, es historiador y un amante de los grandes personajes, personajes como Jesús de Nazaret, personajes como Felipe II, como Colón, como Agatha Christie, algunos personajes reales, otros ficticios, y en este caso nos trae un personaje real. Todos ellos, muchos de estos personajes que yo los he estado hablando, pues los ha escrito, es decir, los ha tratado en sus libros, en más de 20 libros, entre ensayos y novelas, y el tema de hoy tiene un libro que se llama La tumba de Verne, y además añade un factor fundamental, una sociedad secreta que guarda una relación muy importante con lo que es la figura y la historia de Julio Verne, en una sociedad secreta en la que participaron, entre otros, Alejandro Dumas, Gastón Lerouge, etcétera, etcétera, y que me imagino que hablará. Y además, como decía el título de la conferencia, La tumba de Julio Verne, una tumba que además últimamente ha dado mucho que hablar, precisamente por algunos hallazgos y de una cápsula del tiempo que no sé si hablarse en la conferencia, pero seguro que después en el coloquio saldrá. No me extiendo más, os dejo con Mariano Fernández Urresti. Muchas gracias y perdonad la espera. David, porque lo necesitaré. Buenas tardes. En primer lugar, pediros disculpas. No ha sido culpa de nadie, sino del tráfico el que hayamos venido con este retraso. Hemos tardado 1 hora y media en hacer 40 kilómetros. Ha sido la niebla una de las culpables y luego el tráfico dentro de Madrid. Bien, voy a hablaros de Julio Verne, en efecto, pero de otro Julio Verne. De otro Julio Verne diferente al que habéis leído. Y sin embargo el mismo, claro, lógicamente. Voy a llevaros de paseo a través de esta novela, de la que después comentaré algo, solo al final, porque creo que para comprender el sentido último de la novela, los que la compréis después, porque sé que me la vais a comprar y me voy a forrar, necesitáis conocer algo más a Julio Verne. Os voy a llevar de paseo a una tumba, finalmente, una tumba muy extraña, de la que después os diré algo y de la que ahora solamente tendréis pues unas imágenes. Porque la historia comienza aquí, donde estoy yo, con Duende, con mi perro, en el número 4 de la calle Olivier de Clisson, donde nació Julio Verne, en Nantes. Hay una placa que señala a la efeméride, novelista, precursor de los descubrimientos modernos, nació en esta casa. Y lo hizo el 8 de febrero de 1828. Después la familia, estábamos en esta parte, se muda a este edificio, a la calle Cour de Saint-Can-Otage, donde también hay otra placa que nos dice que, en efecto, ahí vivió la familia de Julio Verne, y más tarde se marcharon, también en Nantes, al número 6 de la calle Jean-Jacques Rousseau, a este edificio, y ahí, claro, otra placa que señala que allí vivió Julio Verne. Más tarde, cuando ya fue adulto, cuando estaba casado, vivió él en otra calle, en el número 1 de la calle Rue de Soufrière, también en Nantes. Este fue el padre de Julio Verne, Pierre Verne. Pierre Verne había nacido en Provence y era un abogado, se instaló en 1820 en París, es decir, 8 años antes de que naciera Julio Verne. Esta señora, que parece la dama de Elche, pero no lo es, era la madre de Julio Verne, Sophie Olot. Tuvieron 5 hijos, el segundo fue Julio Verne, Paul Verne, Gilles Verne, Julio Verne, Anne, Mathilde y Marie, tres chicas y 2 hombres. Con quien más relación tuvo Julio Verne fue con Paul, con su hermano, y un hijo de este personaje, un sobrino de Julio Verne, Gastón Verne,
jugó un triste y extraño papel en la vida de Julio Verne mucho tiempo después y juega cierto papel estelar en esta novela. Ambos hermanos, este era el Nantes del siglo XIX, en el río Loira era el puerto de Bretaña, era un puerto comercial de una enorme actividad, lo que llamaban el comercio triangular, que era una manera eufemística de decirlo. Bueno, se llevaban esclavos a América, se traía algodón y se hacía una ruta entre Europa, en este caso Nantes, América, África, Nantes, Europa, América, África, intercambiando este tipo de, entre comillas, productos, porque entre otras cosas, como os he dicho, se llevaban y se traían esclavos. En este Nantes, Julio Verne comenzó a escuchar historias de aventuras maravillosas que habían vivido muchos marineros. Y a él y a su hermano les gustaba jugar a eso, a hacer aventuras, y de hecho en alguna de ellas, bueno, este es el río Loira hoy, en alguna de ellas tuvieron algún problemilla. Julio Verne quedó varado en una isla, en una isleta que se formaba dentro del río Loira, y esa idea de la isla, del náufrago, daría mucho juego cuando mucho tiempo después comenzó a escribir novelas. Hay muchas cosas falsas alrededor de la vida de Julio Verne y de su obra. Algunas las desmontaremos, otras no. Pero una de ellas es que Julio Verne no viajó nada más que con su imaginación. Eso es falso, de todo punto. Julio Verne viajó mucho, tuvo 3 barcos, este es uno de ellos, los 3 los llamó igual, Saint-Michel 1, el 2, el 3. Cuando iba ganando dinero, el siguiente barco era mejor que el anterior, obviamente. Este es un cuadro que representa a uno de esos Saint-Michel que está en el Museo de Julio Verne en Nantes. Viajó a Escocia, a Escandinavia, a Estados Unidos, viajó a Vigo. Bueno, no exactamente, hizo escala en Vigo en 2 oportunidades, en 2 viajes, en 1878 y en 1884, y hay una estatua en la ciudad de Vigo que representa a Julio Verne sentado encima de los tentáculos de un gigantesco pulpo, haciendo referencia a esos monstruos que aparecían en 20.000 leguas de viaje submarino. Por eso los personajes de mi novela irán a Vigo, entre otras cosas. Además, Vigo es importante, la bahía de Vigo es importante porque en un momento dado de 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo le explica a Pierre Aronnax, científico al que ha secuestrado prácticamente, que hay unos galeones hundidos, galeones españoles hundidos en la bahía de Vigo, cargados de oro, y dice Nemo que de ahí obtiene buena parte del dinero con el cual lleva a cabo su excéntrica vida. Por eso digo que Vigo es importante, lo fue, para Julio Verne. Además le recibieron con bailes regionales, fuegos artificiales, porque además había fiesta cuando hizo una de las escalas. Ese Verne que había nacido en Nantes, en el seno de una familia cuyo padre, os he dicho, era abogado, era un padre muy severo, quiso que su hijo estudiara también Derecho como él. Y marchó por eso al París de 1848, donde todavía quedaban los restos de la sangre, de los disparos que se habían producido en la Revolución de 1848. Verne no quería ser abogado, ni bien ni mal, pero su padre le obligó a ello. Temeroso, y con razón, su padre de que Verne no empleara el dinero que le mandaba correctamente y en lugar de emplearlo en comprar libros de derecho se lo gastara en otras cosas, le racionaba al extremo el dinero y se conservan mucha correspondencia entre padre e hijo, Verne pidiendo dinero, el padre negándoselo o racaneándolo, porque se temía, y acertó, que Verne se gastaría el dinero sobre todo en libros. De hecho, hay momentos en la vida del joven Verne que pasa hambre para poder comprar libros y para poder empezar a tener una relación con escritores, de los que ahora enseguida os voy a comentar algo. Marchó a París con un amigo, Edouard Bonamy, y allí hicieron amistad con varias personas, entre ellas Aristides Ignat, que era un músico, era masón, y fue la persona que compuso algunas de las bandas sonoras de las primeras obras de teatro que Julio Verne hizo en París. Y la primera de las personas a las que Verne se acercó y que formaba parte de, ya os he dicho, en este caso de la masonería. Vivió con su amigo Bonamy en
en el número 24 de la calle Ancien Comédie, y hay momentos divertidos si no fuera porque realmente pasaban miseria. Tenían un único traje, los dos amigos, y se lo intercambiaban para poder, hoy te toca ir a ti de fiesta, hoy mañana me toca a mí, y en esas estaban cuando Verne conoce a Alejandro Dumas padre, el autor del Conde de Montecristo, de los Tres Mosqueteros. Más tarde conocerá a Alejandro Dumas hijo, el autor de La Dama de las Camelias, pero el que nos importa es este. Este nos importa porque Alejandro Dumas, bueno, el modo en que se conocen es muy divertido. Se retan a cocinar una receta de tortilla francesa en concreto. Evidentemente ya se ve que este hombre es de buen comer, que no le hace asco a la comida ni a las mujeres. De hecho, Alejandro Dumas hijo es producto de uno de esos escarceos, muchos de los escarceos que tuvo este hombre. Y Alejandro Dumas también es muy probable que le pusiera en contacto con una serie de personas que después, bueno, pues van a ser importantes en la vida de Julio Verne. Lo que ahora nos ocupa es que gracias a él, gracias a Dumas, Verne comienza a escribir como autor de obras de teatro bastante pobres, pero comienza a obtener algún beneficio de su gran aspiración, que era la literatura. También conoce a otro personaje, a otra escritora, en este caso, George Sand, a pesar de que el nombre parece masculino, era el seudónimo que empleaba Amadine Aurora Lucien Dupin. George Sand tenía, entre otras costumbres, la de vestirse de hombre de vez en cuando, y es muy probable que esta mujer también, junto con Dumas y con otros, acercara a Verne a un determinado mundo que va a ser, creo, bastante importante en su manera de construir las novelas y en todos esos avances científicos que parecía presagiar, ¿no? Me voy a detener brevemente en el seudónimo de esta mujer, George Sand. El apellido. Dentro de un rato os hablaré de los personajes de Julio Verne y de los nombres de los personajes de Julio Verne, que no son en absoluto elegidos al azar. Sand, Matías Sandorf. Dick Sand es el protagonista de Capitán de 15 años. Juega con los apellidos, con cosas que después os van a resultar ciertamente curiosas. No hay un Verne infantil ni familiar, eso es falso. Hay varias lecturas en Verne. Sí, hay una superficial, la de que todos hemos leído de pequeños, pero hay otra. Julio Verne era de joven, aquí lo tenemos con 25 años, era de joven y de mayor, un hipocondriaco de libro. Creía que iba a coger todo lo que había. El gripe la cojo, el cólera también, incluso lo que no había también creía que lo cogía. También hay una gran correspondencia entre padre e hijo a propósito de todas las cosas que Julio Verne estaba sufriendo. Muchas de ellas no las sufrió, pero sí sufrió una parálisis facial y le aplicaron corrientes eléctricas en la cara, y eso fue el motivo por el cual comenzó a dejarse crecer la barba, con la que todos le conocemos. Verne perteneció al Club de los Vírgenes o los 11 sin mujeres. No es que no tuviera relación con mujeres, es que se vanagloriaban de no casarse, de tener todo tipo de aventuras, pero sin casarse. Para sorpresa de sus amigos, Verne contrae matrimonio. Lo hace con una viuda, Honorine, esta que estáis viendo aquí, Honorine de Vian, que tenía 2 hijas, y lo hace con el propósito, hablo a lo castellano, de dar el braguetazo. Piensa que por fin va a poder escribir y que alguien va a cubrirle las espaldas económicamente. Falso. Tuvo que trabajar de agente de bolsa, lo hacía fatal, pero en cualquiera de los casos se casa. Claro, imaginaos las bromas de los amigos. Él se las temía, de manera que a algunos les dijo que se casaba en París y a otros les dijo que se casaba en Nantes, y así los fue confundiendo. Verne se presentó con la mayor de las desfachateces, vestido de novio, pero de blanco por completo. En vez de la novia, él, con guantes blancos, bueno, un número. Honorine dio a luz al único hijo de Julio Verne, a Michel Jean-Pierre, que nació en 1861 y con el que Julio Verne tendría una tormentosa relación. Se llevaron muy mal, tan mal como él se había llevado con su padre. Hasta el final de a última hora ya sí, entablaron una relación mucho más cordial. Y comienza también entonces a conocer a otros personajes de mucho interés para las obras futuras de Verne. Félix Tournachon, alias Nadar, era un fotógrafo y precursor de los viajes en globo, y muy probablemente fue una de las personas que le introdujo en el mundo de la aeronáutica y sobre todo del mundo de los viajes en globo.
que no los inventó Verne, sino que obviamente ya desde los hermanos Montgolfier en el siglo anterior estaban en desarrollo. Y Verne da vida entonces, quedaros con el seudónimo de este personaje, Félix Tournachon, Nadar, luego os explicaré. Escribe Julio Verne su primera novela en base a los viajes en globo. Se llamaba Un viaje en globo, realmente, la primera de las novelas. Una novela que manda a multitud de editoriales y no le coge el manuscrito ninguna, no se lo aceptan, hasta que muy probablemente a través de Dumas, Verne cae, porque yo diría que cae, en las garras, yo diría sí, garras, bueno, y así sale la primera, o aparece la primera de las novelas, 5 semanas en globo, la cambian el título inicial. Cae en las garras de Gilles Cecil. Gilles Cecil va a ser el editor y mucho más de Julio Verne. El editor y probablemente iniciador y probablemente muchas más cosas, para bien y para mal. Con él firma un contrato leonino de nada menos que 3 novelas al año, que el que haya escrito alguna vez un libro se hará la idea de la broma en la que Verne había entrado. 3 novelas al año, unas condiciones terribles que solo se suavizan, teóricamente, muchos años después, con solo, entre comillas, 2 novelas al año. Ese tenía un magazine de educación y recreo, y ahí se publicaban las novelas de Verne por entregas, como se hacían entonces, hasta que a final de año se daban forma de libro. Bueno, antes hablaba yo George Sanddorf, en este caso, juegos de palabras siempre. Matías Sándor, una de las novelas que escribiría, y se editan con el título genérico de Los viajes extraordinarios. El ilustrador de este magazine, Jean Massé, era también masón, entre otras cosas. Gilles Cecil, su editor, formaba parte de muchas cosas. Presumo que de esa sociedad secreta a la que luego haremos... Presumo no. Creo con seguridad que formaba parte de esa sociedad, junto con Alejandro Dumas y otros personajes. Primera novela y primer gran éxito, pero para sorpresas de propios extraños, Verne entrega un segundo manuscrito, una segunda novela, que su editor no acepta. París en el siglo XXI. Perdón, el siglo XX. ¿Por qué no se la acepta? Yo tengo una teoría. Somos pocos, amigos, la cuento. Luego desarrollaré esto más. Creo que las novelas de Julio Verne respondían a un plan, diseñado por una sociedad. Una sociedad no necesariamente secreta, sí también, pero que tenía como leitmotiv la racionalidad, la ciencia, por encima de la religión. No hay ni un solo personaje en los 66 novelas de Verne que sea ni sacerdote ni nada parecido. No hay mención alguna, ni una sola mención a Dios, salvo una que hace Nemo para decir ni Dios ni patria, algo así, casi una especie de soflama libertaria o anarquista. Presumían que la ciencia podría con todo y la religión, por tanto, era un obstáculo. El hombre avanzaría gracias a la ciencia y la religión sería un obstáculo en ese desarrollo del ser humano. Esta es una de las primeras ideas que quiero que tengáis clara. ¿Y por qué entonces rechaza este manuscrito? Pues muy sencillo, porque aquí el personaje central, Michel Dufresnoy, que es un poeta en el siglo XX en un París totalmente tecnificado, rodeado de todo tipo de avances, se siente como había una canción de Sabina, ¿no?, que hablaba de un belga cantando por soleares, o algo así, totalmente fuera de lugar. Y hay un montón de avances científicos que se plantean en esta novela que pueden ser más o menos creíbles, más o menos desmontables. En cuanto a la premonición se refiere, lo que no es desmontable son algunas de las frases, bueno, estos son manuscritos de Verne, del Museo de Nantes, algunas frases que se plantean en esa novela que para mí son más importantes en cuanto a capacidad visionaria de Julio Verne que muchos de los adelantos científicos que él pulió, mejoró o consiguió ver de lejos. Frases que hacen referencia más a un concepto de cómo viviría la gente, mucho más que, como digo, a medios técnicos. Por ejemplo, nadie leía, dice Julio Verne, en el París del siglo XX, nadie leía aunque todo el mundo sabía leer. El latín y el griego no eran lenguas muertas, sino enterradas.
Es como si estuviera mirando por el ojo de una puerta, de una cerradura, y pudiera ver cosas que no tienen que ver con que aquí se habla del FAS y de muchas más cosas que se dice que pudo haber avanzado, no. Lo que importa es que se diga que todo el mundo quería ser funcionario. Que se diga, ya no hay mujeres, se han pasado al género masculino. Serás mayor de edad a los 18 años. Cosas que en el siglo XIX eran muy difíciles de imaginar que así sería el París y así vivirían los franceses un siglo más tarde. En 1894, Robert Sheran, un periodista norteamericano, le hizo una de las 2 entrevistas a Julio Verne que le realizó en su propia casa. En ellas, Sheran le preguntó por muchas cosas y sobre todo, y especialmente, por esa capacidad que tenía, parecía, Julio Verne de ver el futuro, por decirlo de algún modo. Verne negó por completo, claro, cómo iba a contestar otra cosa, que tuviera capacidad visionaria o que fuera una especie de Nostradamus de la literatura. Él decía que de niño él y su hermano se fijaban en todos los avances de las máquinas que se veían en los barcos, etcétera, etcétera, cuando estaban observando en el puerto de Nantes, que no había estudiado nunca ciencia, y es verdad, y lo que hacía, y eso también es cierto, era leerse todos los boletines científicos que se publicaban, todos los boletines geográficos que salían entonces a la luz, y eran muchos porque estaban los exploradores ingleses buscando las fuentes del Nilo y otros lugares. Todo eso es cierto. Es cierto también que a las 5 de la mañana, como él mismo decía en esa entrevista, a las 5 de la mañana todos los días Julio Verne escribía, comenzaba a escribir y lo hacía ininterrumpidamente hasta mediodía, y luego por la tarde se dedicaba a leer todos esos boletines y a tomar cientos de notas, porque sus obras, sus novelas son una exhaustiva exhibición de conocimientos minerales, de botánica, de fauna, etc. Todo eso es verdad. No habría, según esa teoría, no habría ningún misterio en todas las cosas que él avanzó. Eran fruto de sus lecturas y de su capacidad para ver o para desarrollar cosas que ya existían, ¿no? O estaban en estado embrionario. Por ejemplo, el submarino no fue un invento de Julio Verne, estos son los planos del Nautilus. Es cierto que ya incluso había habido un submarino llamado Nautilus, un prototipo, anterior a Julio Verne, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad. Es verdad que en 1867 Verne escribe a un periódico, el Petit Journal, le escribe una carta diciendo, anticipando, mire usted, al señor director, tal director, hace un año que estoy trabajando en una novela que se va a titular Viaje bajo las olas. No quiero que se me acuse de plagio porque había salido una novela que se titulaba Las aventuras extraordinarias del profesor Trinitus, que se desarrollaba bajo el agua. Entonces Verne dice, oye, yo ya llevo un año escribiendo esto, a ver si después cuando yo publique la novela pensáis que le voy copiado. Todo eso es verdad, pero no es menos cierto que Verne, por ejemplo, anticipa el viaje, la navegación subpolar. Es decir, el Nautilus llega un momento que va surca el mar por debajo de los polos y los atraviesa. Eso era imposible de imaginar en el siglo XIX. De hecho, esa navegación subpolar solo se lleva a cabo en 1950 y tantos, es decir, un siglo después. El uso de la escafandra y de la posibilidad de hacer paseos bajo el mar tampoco era imaginable entonces. Igualmente, el uso de la electricidad al modo en que él lo emplea en el Nautilus también es difícil de predecir en aquel momento. De la Tierra a la Luna es uno de los libros, una de las novelas que más ha dado que hablar. Me voy a detener en ella un ratito. Comete en ella errores monumentales, muy grandes. Para empezar, imaginar que se puede lanzar con un cañón, imposible llegar a la Luna, ¿no? Los personajes, hay un momento dado en que descorchan una botella y brindan, ¿no? Evidentemente eso no se puede hacer porque la falta de la ingravidez imposibilitaría poder echar en la copa el champán. No tiene en cuenta el rozamiento que va a hacer que el proyectil vaya mucho más despacio de lo que él había imaginado. Y aún así, luego veréis. Hay un momento dado, bueno, luego os hablaré, hay dos perros
que van en el cohete, uno de ellos, satélite, muere. En el impacto se golpea, abren la escotilla y lo lanzan al espacio. Evidentemente hay muchos errores, pero... Aquí estoy yo con cara de tonto, casi en el espacio. Y ahí sigo. De hecho, subí aquel día y no he bajado. Esto es una reconstrucción de... Bueno, sí, en el museo de Nantes. Es verdad que le ayudó su primo, Henri Garcet, que era matemático, hizo los cálculos, y hay una carta incluso de Verne a su editora, Ethel, diciéndole, os leo, tengo que hacer que la lea, la novela, mi primo, el matemático, el colaborador del señor Bertrand, porque el señor Bertrand, Joseph Bertrand, era otro matemático y ambos hicieron cálculos para que aquella novela tuviera cierta credibilidad. Errores, he dicho, sí, es cierto que los hubo, pero no es menos cierto que, por ejemplo, Frank Borman, que fue el comandante del Apolo 8 y que realizó realmente, mucho tiempo después, el viaje alrededor de la Luna, dijo que Julio Verne había sido un adelantado espacial y escribió al tataranieto de Julio Verne, a Jean Verne, diciéndole que las similitudes de la obra de su tatarabuelo con el viaje real a la Luna no podían ser una casualidad. Y lo decía este astronauta, Frank Borman. Bueno. ¿Anticipa el nacimiento de la NASA en esta novela? Pues no. O sí. El Gun Club, que es una asociación de artilleros, es decir, de exmilitares, que habían surgido después de la Guerra de Secesión Americana, son los que, en Baltimore, son los que llevan a cabo el proyecto este de lanzar a 3 personas a la Luna. Curiosamente, la NASA nace también después de una guerra, no de secesión, sino de la Segunda Guerra Mundial, y también son militares inicialmente. Verne elige como punto de lanzamiento Tampa Town, que es una ciudad de Texas, a tan solo 200 kilómetros de Cabo Cañaveral. Evidentemente podemos pensar, y pensamos, claro, para estar más tranquilos, que es una casualidad. ¿O no? El proyectil de Verne y el módulo de mando de la NASA, la del Apolo 11, se parecen bastante. 3,65 metros de altura tenía el de Verne, 3,18 el Apolo 11, el módulo de mando. Pesa más el de Verne, 9.000 kilos, 5.500 el otro. El fuselaje del Apolo 11 tenía láminas de aluminio soldado, y el aluminio en la época de Verne se había descubierto no hacía demasiado tiempo. Se conocía, pero no parecía lógico que Verne, y si lo hizo, Verne diseñara a su proyectil también con aluminio. La fecha de lanzamiento. Verne manda a sus protagonistas al espacio en un mes de diciembre de un año impreciso, pero de la década de 1860. Curiosamente, el Apolo 8 se lanza en el mes de diciembre de los años 60, pero del 1900, en este caso, ¿no? En el 1968, un 21 de diciembre. Más casualidades, claro, son casualidades, todas son casualidades. Lo es también el hecho de que Verne no mande a 5 o a 7, sino a 3 exploradores al espacio, exactamente los mismos que había en el Apolo 8, Anders, Burman y Lovell, o en el Apolo 11, Armstrong, Aldrin y Collins. Pero es que no solo eso, es que hay 2 americanos, Barbicane y Nichols, y un europeo, un francés, Michel Ardan. Por cierto, me detengo. ¿Recordáis el apodo de Félix Tournachon? Nadar. Nadar. Vamos a ir entrando en este tipo de juegos progresivamente. Bueno, pues en el caso del Apolo 11, y esto lo sabe poca gente, también había 2 americanos y un europeo, porque Collins había nacido en Roma. ¿Otra casualidad? Pues, hombre, se llaman unas cuantas. Pero es que además, en la segunda parte de esta historia, Viaje alrededor de la Luna, la última palabra del capítulo 11 es Apolo. Pues es otra casualidad. Apolo en el capítulo 11. Pero no solo eso, es que a pesar de que no tuvo en cuenta el rozamiento y a pesar de todos sus errores, el tiempo del trayecto del proyectil de Verne eran 97 horas y el del Apolo 11 fueron
102. Si es que se equivoca por muy poco. El proyectil de Verne iba a 40.000 kilómetros por hora y el de verdad a 38.500. O sea, se acercó bastante, como lo hizo a la hora de anticipar el uso de animales para ver cómo se comportaban en el espacio. Los soviéticos habían hecho eso en el lanzamiento del Sputnik con la perrita Laika, y él incluye a dos animales, dos perros también, en esta aventura, que son Satélite y Diana. Satélite es el que os he dicho, que es el grande, que es el que fallece, y lo lanzan abren la escotilla y lo tiran. El hecho de que presuma la posibilidad, este es el museo de Verne en Nantes, que presuma la posibilidad de que vaya a haber un telescopio en las montañas rocosas también tiene su gracia, porque el telescopio de Monte Palomar se instalaría mucho tiempo después allí. Describe también el fenómeno de la ingravidez, en fin, hay un montón de cosas ciertamente singulares, pero no es exactamente aunque también, de las posibles predicciones de lo que yo quiero hablaros. Ah, bueno, se me había olvidado. Anticipa la posibilidad de hacer un paseo. Dice dice Ardan, si Barbicane se le hubiese ocurrido proveerse de un aparato con escafandra y una bomba de aire, me habría aventurado al exterior. Está anticipando la posibilidad de caminar por la Luna. Pero es que el proyectil ameriza, cae en el Océano Pacífico a tan solo, no me quiero equivocar, 4 kilómetros de distancia de donde lo haría el Apolo 8. Puede parecer mucho o no. Yo creo que es dar en el centro de la diana si tenemos en cuenta que el Océano Pacífico tiene 161 millones de kilómetros cuadrados y el tipo falla por 4 kilómetros. Ah, y les rescata un buque de la Marina norteamericana, exactamente igual que sucedía con los tripulantes del Apolo, claro, porque a eso los estaban esperando los americanos. Pero hay cosas mucho más interesantes todavía. Os he hablado antes de nadar, Ardan. Es que los nombres de los personajes y de muchas más cosas no son gratuitos. A veces el cabronazo de él es divertido. Por ejemplo, hay un personaje en El secreto de Maidstone que es un matemático y él le llama Pi R2. Pi R2. Pi R2. Es que es el área de la circunferencia, ¿no? La fórmula del área de circunferencia. Un matemático, Pi R2. Pero claro, tú lo lees así y te quedas como... Iremos viendo muchos más ejemplos a lo largo de la charla de cosas que están codificadas. Son anécdotas, están codificadas. La mayor parte de las aventuras de Verne, no, la mayor parte, sí, todas, son viajes de iniciación. Y suelen comenzar con el descubrimiento de un código secreto, algo que hay que descifrar y que eso es lo que va a dar la pista a los personajes, a los protagonistas, para llevar a cabo su gran aventura. La Jangada, por ejemplo. Esta es una novela que se desarrolla en el Amazonas y la vida de uno de los personajes depende de que descifren un código. Un código exactamente igual que el que yo empleo al comienzo de esta historia, porque me inspiro en ese código para hacer el homenaje, en este caso a Verne y a esta aventura poco conocida, La Jangada. Pero no solamente... Ah, bueno, ¿y de dónde viene esto? Deberíais saber que el único ensayo que ha hecho Verne, ensayo literario, a lo largo de toda su vida, se lo dedicó al hombre que le inspiró en buena medida muchas de sus historias, y del que vamos a hablar a partir de ahora un poquito, Edgar Allan Poe. Porque Poe llevó lo de los códigos secretos al sumum en El escarabajo de oro, por ejemplo. Pero hay muchas más influencias de Poe en Verne, como ahora os comentaré. En Viaje al centro de la Tierra, igual. Los personajes se encuentran con que hay un texto irlandés del siglo XII, con caracteres rúnicos, y tienen que interpretarlo, descifrarlo, para poder averiguar por cuál de los distintos cráteres tienen que descender al centro de la Tierra. En Los hijos del Capitán Grant, exactamente igual. Los hijos del Capitán Grant el Capitán Grant ha naufragado y escribe un mensaje dando su posición. Lo hace en inglés, en francés y en alemán. Lo mete dentro de una botella. La botella la lanza al mar, pero la acción del agua hace que se borren parte de las letras de cada uno de los tres textos, de tal manera que cuando los hijos del Capitán Grant encuentran el texto que ha escrito su padre, es ilegible. Tiene fragmentos de francés, fragmentos de alemán y fragmentos de inglés. Eso les lleva a hacer la vuelta al mundo en busca de su padre. Otra vez, un reto que comienza, un viaje de iniciación que comienza con un
con un texto que hay que descifrar. La influencia de Poe no solamente se centra en acertijos, en muchas más cosas. 5 semanas en globo está inspirada en las aventuras de un tal Hans Pfaall. Este es el título exacto de un relato de Poe. Lo que pasa es que Verne admiraba a Poe, pero le cabreaba el hecho de que Poe fuera tan poco serio, entre comillas. Poe imaginaba, no especificaba el modo en el que el globo podía llegar a la luna. Él inventa a un señor, ese señor va en globo a la luna y lo hace gracias a un misterioso gas. Dice, pero no explica cuál es el gas. Eso le cabreaba mucho a Verne, porque Verne hubiera dado una fórmula casi química, para explicar qué tipo de gas se trataba, ¿no? Por tanto, la novela de 5 semanas en globo está influenciada por Verne, lo mismo que La esfinge de los hielos, es una continuación de las narraciones de Arthur Gordon Pym, por ejemplo, o La vuelta al mundo en 80 días. La vuelta al mundo en 80 días, ya sabéis, Phileas Fogg apuesta en el Reform Club que puede dar la vuelta al mundo en 80 días y la da en distintos medios de transporte, en ferrocarril, en barco de vapor, en buque, en barco de vapor, en elefante y en trineo. Vale. ¿Dónde surgió la idea de hacer esta historia? Pues en un relato de Edgar Allan Poe que se titula Una semana con 3 domingos. Y os explico. La historia es que un chico se enamora de su prima y se lo dice a su abuelo, quiere casarse con ella. El abuelo dice que Verdes las han segado, que es su prima y que se casará con ella cuando haya una semana con 3 domingos. Pues muy bien, manos a la obra. El chico está, pongamos, en Inglaterra, manda a un amigo que dé la vuelta al mundo hacia Poniente y otro que dé la vuelta al mundo hacia Oriente. Cuando los 3 se juntan, cuenta Edgar Allan Poe, para uno el domingo será mañana, para otro el domingo fue ayer y para el que ha permanecido en el lugar el domingo es hoy. Un domingo, o sea, una semana con 3 domingos. Abuelo, que me caso con la prima. La historia tiene su gracia porque Verne estuvo enamorado de su prima Caroline, pero ella no le hizo el menor caso y se casó con otro que tenía más dinero en aquel entonces. Por tanto, la influencia de Edgar Allan Poe es muy importante en Verne. Las obras de Verne son el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Es todo un rito de iniciación. Los personajes emprenden una aventura en la que tienen que superar una serie de retos para transformarse, ¿no? Por eso el círculo está presente. La luna, el globo, la isla, la vuelta al mundo. Es muy importante ese concepto, porque todas estas aventuras, como os he dicho, tienen una primera lectura, la infantil, la familiar, y otra que no. Phileas Fogg, el personaje protagonista de La vuelta al mundo en 80 días, se nos dice en el relato, no viajaba, describía una circunferencia. Frase literal. Axel, el protagonista de Viaje al centro de la Tierra, entra dentro de la Tierra, va superando los distintos elementos, tierra, mar, aire y finalmente fuego, porque son arrojados al exterior por la erupción del volcán Stromboli. ¿De qué nos está hablando todo esto? Nos está hablando de un tipo que sabía algo y que quería comunicarlo de algún modo, pero no podía hacerlo abiertamente. Los iniciados y el juego y los iniciados van de la mano. No hablaré aquí ahora, pero dentro de 3 minutos sí, del juego de la oca, pero el juego es muy importante en las historias de Verne, muy importante. Ardan, uno de los protagonistas que va a la luna, es porque ha apostado que se puede ir a la luna. Phileas Fogg, porque ha apostado que se puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Es que llega a construir una novela en base a un billete de lotería. El juego es tremendamente importante, lo será en una de las novelas decisivas para comprender mi novela, para que me la compréis, y de la que os voy a hablar a continuación. Por tanto, esta imagen que veis, si vais a Amiens, veis una estatua dedicada a Julio Verne y los niños leyendo las novelas de Julio Verne como si fueran de Walt Disney, pues sí y no. Sí y no. Os hablé del editor, Julio Ecel, para que nos entendamos. Aquel que le había puesto unas condiciones leoninas, pero que también le había introducido probablemente en una sociedad secreta. Ese personaje al que Verne amó pero odió, se murió.
Y lo hizo en 1886. Cuando ese personaje muere, las novelas de Verne cambian. Para empezar, escribe Los 500 millones de la Begún, una novela en la que, según algunos, se está anticipando la aparición de Hitler en un personaje que pretende sojuzgar al resto de la humanidad y poner por encima de todos los demás a la raza aria, un personaje que se llama Herr Schulze. El apellido Schulze, os lo deletreo, S-C-H-U-L-T-Z-E, contiene el apellido Ethel. El antagonista de este personaje siniestro que tiene una fábrica de armamento que trabaja sin cesar y que vive en una ciudad muy oscura y muy industrial, el antagonista es el profesor Sarrazin, que es todo lo contrario, vive en Franceville, una ciudad maravillosa, etc. Y el protagonista, el malo, Schulze, vive en una ciudad que se llama Stahlstadt. Y el seudónimo con el que el editor de Ethel firmaba cuando escribía era P.J. Stahl. Stahl. Es como si Verne, al morir su editor, se liberara de una cierta presión. Y la idea de que la ciencia, recordáis lo que os dije, la ciencia, la religión, la ciencia iba a ser la panacea universal, parece empezar a quebrarse. Antes, Nemo era la excelencia, aunque Nemo es un personaje oscuro también, pero la panacea de la ciencia comienza a desvanecerse y en lugar de ella aparece Robur el Conquistador y su segunda parte, el dueño del mundo. La idea del dueño del mundo, el rey del mundo, Agartha, la posibilidad de un mundo subterráneo, lo explora Verne también en las Indias Negras, por ejemplo, o en Viaje al centro de la Tierra, claro. Los personajes empiezan a ser siniestros y empiezan a utilizar la ciencia en su provecho y no en el de la humanidad. De hecho, en El secreto de Maidstone aparecen algunos de los personajes del viaje a la Luna y en concreto Maidstone, que era un matemático que había hecho algunos de los cálculos para lanzar el proyectil a la Luna, miembro de aquel club de artilleros de Baltimore, diseña un cañón de 180.000 toneladas que pretende disparar desde el Kilimanjaro para provocar variar por el retroceso del disparo el eje de la Tierra y de esa manera que se derritan los polos y poder utilizar en su beneficio los grandes yacimientos de hulla que presume que hay debajo de los hielos. Por tanto, la ciencia ya no es tan bondadosa. Resulta que se puede volver contra la humanidad y todo eso empieza a escribirlo Verne cuando su editor, ese que le había controlado con mano férrea, aquel que había rechazado el segundo de los manuscritos, París en el siglo XX, ha muerto. Por entonces, en el siglo XIX, las sociedades secretas, masones, rosacruces, Illuminati, poblaban Europa y especialmente en determinados círculos intelectuales. Las alusiones a los masones en las obras de Verne son explícitas en muchas de ellas. En Robur el Conquistador, por ejemplo, se mencionan los templos masónicos en los 500 millones de la Begún o en Los hijos del Capitán Grant. Los Rosacruz. No me voy a detener aquí en todo esto porque sería muy largo, pero la idea de que los Rosacruz o los Illuminati también estuvieran en conexión con determinados seres a los que algunos dieron en llamar superiores desconocidos y que pudieran proporcionarles información privilegiada o incluso se ha llegado a coquetear con la idea de que fueran capaces de controlar el secreto alquímico y por tanto ser inmunes a la muerte o a la enfermedad y por tanto vivir eternamente. También se coquetea con esa idea en varias de las novelas de Verne. De Nemo no sabemos la edad. De Phileas Fogg se dice que también era de una edad y nadie sabe de dónde procede su dinero. Robur el Conquistador exactamente igual. Y ahora enseguida entenderéis esto de la inmortalidad, que es muy importante. De hecho, el texto que aparece en esta lupa es Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Los Illuminati, los iluminados de Baviera, sobre todo, se reunían o generaban
círculos literarios a través de los cuales poder expander sus ideas. Es muy probable que una mezcla de todo eso fuera la sociedad a la que Julio Verne pudo ir a parar y en la que pudo estar, creo que sí, Julio Ecel, su editor, Alejandro Dumas, al que antes he mencionado. Una sociedad que llaman la sociedad de la niebla, ¿no? Y era muy gracioso porque hoy nos ha atrapado la niebla en el camino. Una sociedad que dicen algunos, que pertenecieron a ella George Sand, Dumas, Delacroix, en fin, otros intelectuales y artistas. Algunos dicen que fue fundada en el siglo XVI por un impresor de Lyon, un impresor lionés, Sebastian Grave, que tomó como apodo el grifo, el animal mitológico, que a su vez había sido el símbolo de una sociedad mucho más antigua, llamada Sociedad de la Niebla, ¿no? El libro de cabecera de esta sociedad secreta dicen que es El sueño de Polífilo, un libro escrito en varios idiomas, con unas imágenes muy confusas y que probablemente están cargadas de simbología y de mensajes ocultos. Pero yo iré a dos sencillos ejemplos y regreso a los nombres y regreso a los guiños de Julio Verne. Polífilo, Phileas Fogg. Fonéticamente se parecen mucho. Sociedad de la Niebla. ¿Cómo se dice niebla en inglés? Fog. No hay puntada sin hilo. No hay ni una sola novela de Verne que no contenga un mensaje para quien sepa leerlo. Verne vivió buena parte de su vida en Amiens, en esta casa, en el número 44 del Boulevard Longueville, ahora bautizado Boulevard Julio Verne. Escribió buena parte de sus novelas y aquí murió. ¿Veis que hay una placa? Vamos a acercarnos a ver qué dice la placa. Dice que vivió ahí y que ahí murió. Pero vivió, se mudó a otro lugar y regresó aquí para morir. El otro lugar al que se mudó la casa donde muere es este edificio de aquí y él se muda aquí, a la esquina. Todo este edificio era un antiguo hotel, lo alquila. Y aquí, en el patio a la entrada de esta puerta, sería otra puerta. Esta es la calle Charles de Gaulle. Aquí se entra a lo que hoy es Casa Museo de Julio Verne, aquí vivió mucho tiempo. Aquí pasa algo, a la entrada de esta puerta, con lo que comienza mi novela. Os lo leo un momento. Porque puede tener que ver, yo juego con esa idea, porque como las novelas, la ficción, la puedes estirar hasta donde tú quieras, yo juego con esa idea. Esta es una nota que publicó el Eco de la Somme, la región de la Somme, el Eco de esa región, un periódico, el 12 de marzo de 1886. A eso de las 6 de la tarde, el señor Julio Verne fue objeto de un inexplicable atentado en el momento en que entraba en su casa. Uno de sus familiares disparó 2 veces contra él. La segunda bala le alcanzó en la pierna y está alojada en el pie y el tobillo. Otro de los periódicos, el Journal d'Amiens, del 11 de marzo del 86, dice: uno de sus vecinos, el señor Gustave Bresson, que pasaba en esos momentos con su familia, acudió en su ayuda mientras otras personas huyeron. El ruido también atrajo al criado de Julio Verne. En un instante, el tirador fue desarmado y arrestado. Suponemos lo doloroso que tiene que haber resultado para Julio Verne descubrir que a quien quería mucho y que padecía, dice este periódico, una enfermedad mental, su sobrino Gastón Verne era el culpable del atentado. A Gastón Verne lo ingresan, no sabemos nunca nada más de él, hasta que aparece en mi novela y escribe cartas, que son muy interesantes. ¿Por qué disparó Gastón Verne a su tío cuando era el sobrino preferido? Lo dispara, como he dicho, aquí a la puerta de esta casa. Pues no se sabe. Un loco que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, un loco que iba armado. ¿Cómo es que iba armado y no lo había detenido nadie? 7 años antes de morir, Verne hace 3 cosas notables. La primera es diseñar con un amigo suyo, masón y escultor, su sepulcro, 7 años antes de morir. Albert Ross era ese escultor, y diseña una tumba muy extraña, siguiendo los dictados que Julio Verne le indica. Una tumba que se presentó en sociedad en una exposición de obras artísticas antes de que Verne muriera,
y antes de ser construida se presentó una maqueta con un título, Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. La gracia es que cuando finalmente se construye la tumba, no aparece por ninguna parte Hacia la inmortalidad y la eterna juventud, y eso ha vuelto loco a todos los vernólogos, los estudiosos de la vida de Verne. ¿Por qué Hacia la inmortalidad y la eterna juventud si después lo único que aparece en el sepulcro es lo que veis? Julio Verne, nacido en Nantes el 8 de febrero de 1828 y muerto en Amiens el 24 de marzo de 1905. ¿Por qué? No lo sabemos. Hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Recordad las historias que os he dicho, los iluminados, la posibilidad de la sociedad de la niebla, controlaban o no controlaban el secreto alquímico, los personajes que no envejecen o que no mueren. Primera cosa notable que Verne hace 7 años antes de morir. Segunda cosa notable que hace Verne antes de morir, 7 años antes de morir. Quemar cientos, o no sabemos cuántos, papeles, manuscritos, criptogramas. Exactamente igual que parece ser, dicen, que los Illuminati recomendaban a sus adeptos. Para sorpresa de propios extraños, como mencionaba David, hace poco apareció una cápsula del tiempo que dicen que pudo haber pertenecido o bien a Verne o bien a Jean Masse, el escultor que diseñó esta obra, este sepulcro, siguiendo los dictados de Verne. Dentro de esa cápsula del tiempo han aparecido un telescopio, no sé, una moneda medieval, muchas cosas, algún mapa marcando puntos en concreto del Peloponeso, pero también criptogramas, logogrifos, cosas de estas que a Verne le apasionaban y que probablemente incluyó, como he dicho, en sus novelas. Segunda cosa notable que hace 7 años antes de morir. Y la tercera que hace es... La batería se está agotando, me dicen. Bueno, esta es la casa de Verne, donde tal vez pudo haber quemado esos papeles. La tercera cosa que hace es escribir esta novela, El testamento de un excéntrico. Antes os hablé del juego, de la iniciación, y anticipé que hablaría del juego de la oca. Lo voy a hacer. El testamento de un excéntrico es una novela ciertamente singular. Un millonario, Hyperbomb, W.S. Hyperbomb, un millonario que vive en Boston. Un millonario que vive en Boston decide entregar toda su fortuna a aquel de 6 jugadores elegidos al azar en la ciudad de Chicago, he dicho Boston es Chicago, vale, que gane una partida del juego de la oca. Entonces, vosotros diréis, ¿pero de qué está hablando este muchacho? Estoy hablando de una novela real, hasta el extremo de que si vais al Museo de Nantes dedicado a Julio Verne, veréis el juego de la oca del que yo os estoy hablando y que aparece representado en la novela. Las casillas son los estados de Estados Unidos. Y los jugadores tienen que, otra vez, viaje de iniciación, superar una serie de pruebas para ver quién de ellos, quién de esos 6 gana y se lleva la pasta del millonario excéntrico, el testamento de un excéntrico. La casilla de la muerte, 58, 5 y 8, 13, es el estado de California, es el estado más occidental. Se supone que allí donde muere el sol. Esto me lleva a hablar durante aproximadamente 30 segundos del Camino de Santiago. El Camino de Santiago y el juego de la oca están absolutamente relacionados. Lo estuvieron, quiero decir, ahora no. Ahora es un paseo turístico. Pero para los iniciados medievales era muy importante. De hecho, el Camino de Santiago es en la Vía Láctea, el juego de la oca tiene forma de Vía Láctea, pero si enderezáramos el Camino de Santiago y lo superpusiéramos sobre el camino de... Perdón, el juego de la oca y lo superpusiéramos sobre el Camino de Santiago, a pesar del paso del tiempo, a pesar de los cambios de la toponimia, aún nos sorprenderemos. Encontraremos los 2 puentes, Puente la Reina, en Aragón y en Navarra. Encontraremos multitud de ocas, Anclares de Oca, Villafranca de Oca, El Ganso, y encontraremos la muerte, que correspondería al sepulcro de Santiago. Pero el jugador que juega al juego de la oca y cae en la muerte, ¿qué tiene que hacer? Regresar al principio. Por tanto, todos los peregrinos que terminan en Santiago su periplo no han entendido una mierda, porque están acabando en la muerte. Y el juego de la oca
a lo que nos invita es a superar la casilla de la muerte y a llegar al último de las ocas, que vive en un jardín idílico, claro, en el Edén, donde la gente era inmortal. Se trata de superar la casilla de la muerte. De hecho, en Noya, más allá de Santiago, hay una serie de laudas sepulcrales, de losas sepulcrales, con una serie de símbolos que los historiadores oficiales dicen que son símbolos gremiales, y los que no creen en esa posibilidad piensan que son símbolos que representan la muerte iniciática de aquellos buscadores que habían hecho el Camino de Santiago de un modo consciente. Bueno, pues ¿qué nos dice Julio Verne aquí? Nos habla de una iniciación, nos habla de superar la muerte hasta un extremo que ahora entenderéis. Porque resulta que durante esa partida del juego de la oca, que se desarrolla por Estados Unidos, aparece un séptimo y misterioso jugador, que se identifica con 3 iniciales, XKZ, y va y gana. Gana a los otros 6. Y cuando resolvemos la duda de quién demonios se oculta tras la identidad de esas 3 iniciales, encontramos que es el propio millonario excéntrico que había puesto en juego toda su fortuna. Es decir, había jugado toda su vida. Y gana en buena lid, porque no ha muerto. De hecho, se resuelve el caso diciendo que sufrió una catalepsia. Claro, Verne no va a decir otra cosa. El tipo no ha muerto, ha superado la muerte, se ha jugado la vida y ha ganado. 7 años antes de morir, hace 3 cosas. Testamento de un excéntrico, quema sus papeles y diseña una tumba. Verne falleció el 26 de marzo de 1905. Y yo me pregunto, de todos los cientos, tal vez miles de personas que fueron a su entierro, ¿cuál de ellas o cuáles le conocían realmente, porque él decía de sí mismo que era el más incomprendido de los hombres? Mis personajes irán a parar al cementerio de la Madeleine en Amiens, caminarán, como lo hice yo, por entre los distintos panteones góticos, hasta ver al fondo aquello que te pone los vellos de punta. Una tumba realmente extraña, esta que diseñó Julio Verne, la firma de Albert Ross, el escultor, Honorine, su mujer, que también se enterró posteriormente en este mismo lugar, y esta es la tumba de Verne, hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Un Verne de mármol emerge de la tierra, el sudario cae sobre la espalda, rompe con la espalda la losa sepulcral, alza su mano al cielo, no se sabe muy bien si advirtiendo o amenazando a Dios. Una tumba que algunos han creído que encierra un montón de mensajes, ¿no? La Rosacruz, tan evidente y tan obvia que es que salta a la vista. Jaquín, columna del Templo de Salomón, Boaz, y muchas más cosas que nos llevaría mucho rato a analizar, y además otras muchas que yo no me sé. La tumba de Verne. La tumba de Verne es verdaderamente espectacular, tanto que me llevó a escribir esa novela, una novela en la que un maestro de escuela jubilado, que vive en la calle Alfonso VIII de Cuenca, en uno de esos pisos en lo que llaman eufemísticamente los rascacielos de Cuenca, y que ha entregado toda su vida a resolver misterios, pero que no ha tenido mucho éxito en sus novelas. Hago un guiño a Juanjo Benítez, porque mi maestro escribe con una máquina de escribir Olivetti. Recibe un buen día un mensaje anónimo, bueno, no anónimo, de un tipo o de una tipa, que firma como Nemo, y es un galimatías que no consigue resolver, y que confía a un tipo que conoce y que, bueno, no sé si puede considerarle amigo. El otro es un periodista que, para sorpresa de propios extraños, tuvo un gran éxito con una novela que prácticamente había fusilado a este pobre profesor, Ábalos. Ese periodista, que se llama Miguel Capellán, se va a ver involucrado en una trama, es un personaje realmente repelente. Es tan repelente que le voy a volver a sacar en otra novela ahora, enseguida. Porque no hay nada que me guste más que la imperfección. Es un verdadero miserable, que vendería a su padre por una noticia o por una gran novela. Y lo único que aspira es a quedarse con los archivos de Ábalos. El caso es que los dos
tratan de descifrar un mensaje que no consiguen resolver. Ábalos, que estaba buscando en la Catedral de Cuenca el Grial, el pobre hombre y tal, finalmente le pasan cosas que no os voy a decir porque sería hacer un spoiler, pero sí que os digo que un día, paseando por el puente de San Pablo en Cuenca, a Ábalos se le hace la luz, para su desgracia. Y hasta aquí puedo leer. Esta es la historia a partir de la cual mis personajes se van a ver involucrados en una trama en la que, si quieren desvelar el secreto último del último Verne, es muy probable que se encuentren con antagonistas que no quieran que lo encuentren ni que desvelen aquellos secretos que pudieron haber estado bajo la custodia de esa sociedad de la niebla. Es el argumento básico de este thriller, de esta historia. He traído algunos ejemplares de este libro y de otros, por si queréis comprar alguno. Espero que la charla haya sido de vuestro interés. Y anticiparos que, como os he dicho, nada me gusta más que la imperfección, y si este miserable de Miguel Capellán aparecía aquí, va a aparecer también aquí, que es la siguiente novela que se publicará a finales de febrero, Los fantasmas de Becker. Una historia bien curiosa, porque probablemente pocos sepáis que las rimas de Becker que conocéis no son las auténticas, las originales, quiero decir, no las auténticas, las originales. Becker, ahí le lamento, señoritas, por esa idea que teníais del poeta lánguido y romántico. Becker era un estómago agradecido al servicio del gobierno más conservador que había habido en aquella época, trabajó de censor de novelas, y escribió sus rimas y se las entregó, el manuscrito, a González Bravo, que era el presidente del gobierno entonces. De derechas no, lo siguiente, para que hiciera un prólogo. Corría el año 1868, se produce la gloriosa, la Revolución Liberal de 1868, los revolucionarios asaltan la casa de González Bravo y las rimas de Becker se pierden para siempre. Luego reconstruye las que recuerda de memoria, y más tarde, muerto él, se publican por parte de unos amigos. Pero ¿cuánto podría valer el manuscrito de las rimas originales de Becker hoy? ¿Hasta qué punto las historias de fantasmas y de aparecidos que Becker cuenta en sus leyendas son solo literatura, o realmente este hombre creía en todo ello? De eso sabréis más en febrero. Ahora podéis preguntarme lo que se os ocurra y yo poder responder lo que pueda sobre la tumba de Verne. Muchas gracias. Bueno, como os decía al principio, está claro que le gustan los grandes personajes, ¿no? Sí, pero soy tan tonto que no he escrito de ninguna mujer todavía. Porque me gustan más porque están en los personajes femeninos. Bueno, preguntas. No han entendido nada. ¿Alguna cosa? No puedo creer que ni tan solo haya la pregunta de ¿para ti la sociedad de la niebla fue real? ¿Como tal? Sí. Yo sí lo creo. Espera un poquito. Sí lo creo. No sé qué conocimientos podrían tener. Yo juego con la idea en la novela de que las anticipaciones científicas de Verne podrían provenir de información privilegiada. Pongámonos que esos superiores desconocidos con los que alguna sociedad secreta decía estar en contacto podía proporcionarle esa información, o proporcionársela, ¿no? Y a lo mejor Verne no podía abiertamente expresar todo eso, pero lo camufló de algún modo en las novelas. Yo sí creo que... A ver, y es plausible, porque, como he dicho antes, eran... En los intelectuales de la época, pintores, escritores, formaban parte de muchas sociedades, masones, Illuminati de estos, Rosacruces, era lo más normal en aquella época. Por tanto, es muy probable que, en efecto, no sé si se llamaría Sociedad de la Niebla, creo que sí, porque el personaje de Fogg probablemente está elegido por eso, pero yo sí creo posible que perteneciera a esa sociedad y que esa sociedad fuera real. Si no os vais animando, yo sigo haciendo preguntas, ¿eh? ¿La documentación en la que te basabas eran en novelas originales en francés o...? No, iba a hacer una broma, pero no lo voy a hacer. Porque si digo que domino el francés, vaya usted a saber.
No, sé francés, no lo suficiente como para entender por completo las novelas, por tanto son traducciones, pero me he leído bastantes. Sí que he hecho ir a los sitios, generalmente lo hago siempre, de aquello de lo que voy a escribir, pues normalmente suelo ir a los lugares porque me parece que luego puedes proporcionar una información o una descripción más cálida al lector y porque te haces más idea de las cosas, ¿no? Evidentemente, bueno, y a veces pasan cosas, ¿no? Porque, bueno, que no lo puedo contar, porque entonces desvuelve una cosa de... Pero curiosamente, no, pero curiosamente la idea de la cápsula esta del tiempo, que, jolín, cuando yo vi que había surgido esa noticia, que no sé si verdaderamente pertenece a Verne o no, pero digo, pues anda, ya había escrito el libro hace tiempo, ¿no? Mucho tiempo antes. Pero me pareció significativo y a lo que iba es que además la encuentran cerca de los Pirineos y hay una novela de Verne, Clovis d'Ardentort, que hace referencia, dicen, a Rennes de Chateau, que no está lejos de los Pirineos. Y porque Clovis d'Ardentort es Clovis Clodoveo, el juego este del priorato de Sion y todas estas cosas, y de oro, dorado, la idea de la línea esta mesiánica o descendencia de Jesús, etcétera, ¿no? Aunque también hay otra lectura escatológica del apellido de Clovis d'Ardentort, que es el dardo de oro, y también se ha jugado con esa idea. No lo han cogido, menos mal, menos mal. De todas maneras, tú que además has estado en todos estos lugares, en Amiens, ahí en la tumba, parte de lo que es esta cápsula del tiempo que atribuyen a Julio Verne, dice que estaba parte de unos criptogramas que están hechos en la espalda, digamos, en la parte de atrás de esa tabla, en la misma tumba. ¿Existen esos criptogramas? ¿Son reales? Porque ha habido mucha polémica, incluso... Yo no los vi. ¿Tú no los viste? No digo que no estuvieran, a lo mejor no los vi porque no miré con suficiente atención. Pero yo parte de la no polémica los de vi. si es real o no... Ya. Es, yo no los vi. Yo he estado en la tumba de Verne varias veces y yo no los vi. Pero ya te digo que a lo mejor no miré con suficiente atención. Sí, es que no te he entendido bien. Si las rimas de Becker se perdieron, las originales, o forma parte de tu novela. No, eso es real. Es un hecho real. Sí, es absolutamente real, sí. Vale. Sí. Él después tuvo que reconstruir de memoria las que recordaba y otras que se habían publicado en sueltos en prensa. Nunca sabremos si todas las que se publicaron, porque cuando se publican, Becker ha muerto. Entonces, cuando se publican, no sabemos con certeza si son todas las que él había escrito originariamente o no. Ni tampoco sabemos si sus amigos, que son los que editaron esas rimas, eliminaron de ellas aquellas que podían lesionar la imagen del Becker romántico que su propio hermano Valeriano había construido con ese dibujo de las billetes de 100 pesetas que conocisteis. Pero esa es otra guerra. Esa tendré que venir en otra oportunidad, pues... Estarás aquí. Mariano, ¿por qué le gustaría tanto utilizar el juego o jugar con las palabras, cambiar? ¿Por qué? No sé, es que qué personalidad. Yo creo que forma parte. Este hombre para... Yo creo que eso forma parte, como os he dicho antes, de eso, de los juegos, de los iniciados, de cómo transmitir un mensaje, el juego de la oca, sí. Cómo transmitir un mensaje solo para aquel que tenga capacidad para llegar a entenderlo, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces son tonterías, como lo de Piaget que he dicho antes, pero otras, pues probablemente no. Y yo, bueno, no me sé ni la mitad. Hay un libro, si queréis, si os gustan los ensayos, hay un libro de Michel Lamy, Julio Verne, iniciado e iniciador. Creo que no le hay en francés. A mí me lo regaló, traducido, Juanjo Benítez, que hizo en su día Yo Verne. Juanjo llegaba a una conclusión a propósito de la mano, que ocultaba cierta... En el solsticio de verano ocultaba ciertos caracteres de la tumba, como en la sombra, en fin, yo ahí no he entrado. No va por ahí la historia mía. Yo voy más un poco a eso, a la idea de la inmortalidad y la eterna juventud, porque esa frase que contenía y que, en fin, cuál era el significado último. Si es
si es una pura metáfora o no. ¿Más preguntas? Pues nada, muchísimas gracias. Si queréis comprar alguno de mis libros, aquí están. He traído de